¿Alguna vez te has sentido como si tus pensamientos fueran demasiado silenciosos para ser escuchados por Dios? Tal vez piensas que, al no pronunciar palabras con los labios, tus oraciones no atraviesan el cielo. Pero, ¿y si te dijera que dentro de las Escrituras hay una verdad casi oculta sobre el poder invisible de la oración mental? Un principio tan profundo que ha sido ignorado por siglos por muchas estructuras religiosas, aunque esté claramente revelado en la palabra. Muchos de los momentos más sobrenaturales registrados en la Biblia nacieron en el silencio absoluto de la mente. Personas que nunca emitieron una palabra audible fueron capaces de provocar respuestas celestiales. Y hoy, sin saberlo, podrías estar dejando pasar uno de los recursos más potentes de comunión con Dios, por haber creído en una mentira sutil, diseminada incluso dentro de congregaciones. El Creador es el único ser que conoce cada pensamiento antes de que se forme por completo en ti. El Salmo 139:4 lo deja claro: aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda. Este versículo no es solo poesía, es una verdad espiritual que cambia la manera en que nos relacionamos con lo eterno. Cada pensamiento que nace de tu fe, cada petición mental, cada súplica silenciosa, ya es percibida en el cielo antes de que se articule. Entonces, ¿por qué tantos creyentes viven con la carga de sentirse insuficientes cuando oran sin hablar? ¿Por qué experimentan culpa al orar con la mente en medio del tránsito, en el trabajo o en la espera de una fila? La razón es más profunda de lo que parece. Existe una estrategia espiritual para apartarte de tu comunión con el Padre, haciéndote pensar que necesitas hablar en voz alta para que Él te escuche, cuando en realidad Él fue quien inventó el pensamiento. Hoy te voy a compartir 4 revelaciones bíblicas que pueden transformar para siempre tu intimidad con Dios. Vamos a revisar el caso de Ana, una mujer que cambió el curso de su nación con una oración sin voz. También descubrirás cómo Nehemías alteró la historia de su pueblo con un solo pensamiento dirigido al cielo. Y además, te hablaré del secreto que Jesús dejó sobre un lugar escondido donde las oraciones más poderosas se gestan sin sonido. Después de escuchar esto, nunca más te sentirás lejos de Dios por no poder levantar la voz. Comprenderás que tus pensamientos, cuando se dirigen a Él con sinceridad, son como flechas de luz que atraviesan cualquier barrera espiritual. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo muy sencillo y poderoso. Si alguna vez oraste solo con tu mente y aún así sentiste la presencia de Dios, comenta ahora mismo: Dios escucha mi mente. Y si conoces a alguien que duda de que sus pensamientos también puedan ser oración, dale like a este video. Puede ser el mensaje que le devuelva la paz. Atención, porque hacia el final voy a compartir una clave especial para multiplicar la eficacia de tus oraciones silenciosas. Y esa clave podría ser la pieza que falta para que ese milagro que tanto esperas finalmente se manifieste. El Espíritu Santo quiere iluminar tu entendimiento y romper toda estructura religiosa que ha apagado tu fuego interior. Este mensaje es para aquellos que han creído que su voz es débil, cuando en realidad su mente ya ha sido campo de batalla de oraciones poderosas. Comencemos desmantelando una mentira muy antigua, usando una historia que ha sido mal interpretada durante generaciones. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos a una mujer llamada Ana dentro del templo. La escena es impactante. Mientras oraba profundamente, el sacerdote Elí la miraba y notaba que solo movía los labios, pero no salía sonido alguno. Elí, sin comprender lo que ocurría, llegó a pensar que estaba bajo el efecto del vino. Pero no era embriaguez lo que veía. Era el poder de una oración gestada en el lugar más secreto del alma. En aquel tiempo, la religión había encasillado la oración en moldes rígidos: debía ser audible, visible, solemne. Pero Ana quebró ese molde. Su dolor era tan profundo que solo podía ser expresado en silencio. Y fue desde esa dimensión invisible que surgió una respuesta extraordinaria: el nacimiento del profeta Samuel. ¿Puedes comprender lo que eso significa? La vida de uno de los hombres más influyentes de toda la historia de Israel comenzó con una oración hecha sin sonido. Samuel, el hombre que escucharía la voz directa de Dios, que ungiría reyes, que guiaría al pueblo, fue el fruto de una conexión silenciosa, íntima, mental. Pero hay algo aún más profundo. Cuando el texto dice que Ana oraba en su corazón, utiliza la palabra hebrea lev, que va más allá del órgano físico. Representa el centro del ser, el núcleo de la conciencia.
Es el lugar más profundo donde se forma todo lo que somos. Y es allí donde Dios habita contigo. Ese espacio interior, ese santuario mental donde las palabras no siempre llegan, es el terreno más fértil para las oraciones sinceras. Muchos de ustedes, como Ana, han pasado por momentos de tanto dolor que no encontraron palabras para expresar lo que sentían. Hay heridas que solo pueden llorarse en silencio. Dios conoce ese lenguaje. Y no solo lo conoce, lo valora profundamente. Lo más impresionante es que Dios no solo respondió a Ana. Él eligió esa oración silenciosa por encima de todas las oraciones audibles que se hacían en el templo en ese momento. Porque lo que nace desde el centro del alma no necesita ser adornado para ser poderoso. Quiero que guardes esto en tu espíritu. Orar en silencio no es una forma inferior de oración. Es un acceso directo al corazón del Padre. Cada vez que cierras los ojos y te conectas mentalmente con Él, estás haciendo lo que Ana hizo. Cuando susurras oraciones en tu mente en medio de una noche difícil o mientras estás en una rutina agotadora, estás activando el mismo poder que trajo a Samuel al mundo. ¿Pero por qué muchos siguen sintiéndose mal por hacerlo así? Porque hay un enemigo que conoce el valor real de esa práctica. Sabe que si aprendes a orar mentalmente, te vuelves imparable. Puedes hacerlo en secreto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso rompe todo control religioso. Puedes convertirte en un intercesor silencioso en medio del hospital, sin interrumpir el descanso de otros pacientes. En lugares donde el silencio es obligatorio, tú puedes levantar un clamor invisible que llega al cielo. Este es uno de los motivos por los cuales, durante siglos, estructuras religiosas marcadas por la influencia del error han difundido la idea de que solo la oración en voz alta es efectiva. Lo que en realidad buscan es limitar tu conexión con el Creador, haciéndote pensar que necesitas condiciones perfectas para hablar con Él. Te quieren convencido de que orar solo vale cuando estás solo, en silencio absoluto, con las manos levantadas y una voz fuerte. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Ana nos dejó una lección eterna. Los encuentros más profundos con Dios no siempre vienen acompañados de palabras audibles. Ocurren en el centro silencioso de la conciencia, en lo más íntimo del pensamiento. Y aquí quiero entregarte una herramienta práctica que la ciencia ya ha comenzado a confirmar. Estudios neurológicos revelan que cuando oras en tu mente, las mismas áreas del cerebro se activan como cuando oras en voz alta. Pero hay una diferencia clave. Al no escuchar tu propia voz, tu atención puede volverse aún más intensa, más enfocada, más interna. La ciencia apenas está alcanzando lo que Ana descubrió de rodillas hace miles de años. Y hoy, sobre esa misma verdad, declaro algo sobre tu vida. Así como aquella oración mental de Ana abrió el vientre estéril y dio a luz al profeta Samuel, tus pensamientos convertidos en súplicas serán semillas de milagros que bendecirán generaciones enteras. Ese hijo que estás pidiendo sin palabras, ese empleo que estás presentando en tu mente, esa sanidad por la que clamas en silencio, todo está siendo escuchado en el trono eterno. Nada se pierde. Todo es contado. Hazlo ahora, primero en silencio, después escríbelo en los comentarios. Declara con fe, mi oración mental puede cambiar naciones. Porque si Dios escuchó los labios sin voz de Ana, también escucha lo que tú ni siquiera logras pronunciar. Desde la escena de Ana en el templo, viajamos ahora a una corte real, al palacio del rey Artajerjes en Persia. Aquí se revela otro nivel de oración mental, la súplica instantánea que transforma destinos en segundos. En Nehemías 2:4 se registra algo extraordinario, y el rey me preguntó, ¿qué deseas? Entonces oré al Dios del cielo. Imagina el momento. Nehemías está frente al hombre más poderoso del imperio, bajo una atmósfera cargada de tensión. Cualquier gesto fuera de protocolo podía costarle la vida. El rey hace una pregunta que define el futuro de Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías? No se arrodilla, no levanta los brazos, no clama en voz alta. Entre la pregunta del rey y su respuesta, lanza una oración mental de apenas unos segundos. Y esa súplica breve, silenciosa, sin movimiento, liberó una ola de favores sobrenaturales. El rey no solo aprueba su petición, sino que le concede recursos, protección y autoridad para reconstruir la ciudad. ¿Te das cuenta? Una oración de 3 segundos en pensamiento obtuvo lo que muchas oraciones públicas no habían logrado. ¿Por qué?
Porque el secreto está en la velocidad con la que se conecta la mente con Dios. Mientras la voz necesita viajar a través del sonido, los pensamientos se mueven con la velocidad de la sinapsis, es decir, casi instantáneamente. Cuando oras mentalmente, no hay demora. Es una línea directa con el cielo. Un canal que no depende de volumen ni de tiempo disponible. Ahora voy a romper otro paradigma. Durante años nos han dicho que solo si tenemos largos momentos de oración, 1 hora, 2, toda la madrugada, podremos ser oídos. Y claro, la oración prolongada tiene su lugar. Pero Nehemías nos enseña que una mente conectada con Dios puede liberar milagros en segundos. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque pensaste que no había tiempo suficiente para orar? Cuando dominas la práctica de la oración mental relámpago, tu espíritu permanece en estado de alerta espiritual. Puedes orar antes de entrar a una reunión, antes de una conversación difícil, antes de responder a una provocación. 2 segundos que pueden cambiar el curso de un día entero. Literalmente comienzas a vivir en estado de oración continua. Eso es lo que quiso decir Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Durante siglos, esta frase confundió a miles de creyentes. ¿Cómo se puede orar todo el tiempo si debemos trabajar, dormir, vivir? La respuesta está aquí: mantener el pensamiento conectado con Dios en cualquier momento. Eso es orar sin cesar. Es transformar cada situación en una oportunidad de conexión divina. Y ahora, un consejo práctico que puede cambiar tu día a partir de este momento. Comienza a ejercitar oraciones mentales de segundos. Vas a enviar un mensaje importante. Piensa: Señor, dirige mis palabras. Vas a responder una crítica: Espíritu Santo, dame paciencia. Vas a firmar un documento: Padre, muéstrame si esto es lo correcto. Pueden ser 2 segundos que eviten errores de años. Pero atención, Nehemías pudo hacer esa oración poderosa en segundos porque antes había cultivado una vida profunda de intimidad. En el capítulo anterior, vemos que él ya estaba en ayuno, quebrantado, orando. Es decir, la efectividad de una oración rápida está conectada al fundamento de una vida espiritual sólida. No se trata solo de rapidez, sino de profundidad previa. Por eso profetizo sobre ti: te vas a transformar en un Nehemías de este tiempo. Vas a caminar con una mente encendida, lista para orar en cualquier circunstancia. Tus pensamientos orantes abrirán puertas, desbloquearán favores, activarán milagros. Y para comenzar, te desafío: durante las próximas 24 horas, haz 10 oraciones mentales de pocos segundos antes de decisiones importantes. Y cuando veas el resultado, vuelve aquí y testifica. Te sorprenderás con cómo el cielo responde incluso a los pensamientos más breves. Recuerda, entre la pregunta de un rey y la respuesta que cambió la historia, hubo una oración silenciosa de 3 segundos. ¿Qué podrías transformar tú en tan solo 3 segundos? Desde las oraciones relámpago de Nehemías, nos movemos ahora hacia una enseñanza de Jesús que, aunque ha sido citada incontables veces, sigue siendo una de las más malinterpretadas sobre la oración. En Mateo 6:6, el Maestro dice: Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Durante generaciones, miles de creyentes han tomado esto de forma literal, buscando habitaciones vacías, armarios especiales, lugares de aislamiento físico. Pero ¿y si el aposento del que habla Jesús no tuviera paredes ni puertas de madera? ¿Y si el lugar más secreto no es un cuarto externo, sino el santuario interno de tu mente? Vamos a profundizar en esto. La palabra griega utilizada en el texto es tamieion, que no solo se traduce como cuarto, sino también como almacén secreto, cámara privada, depósito donde se resguardan tesoros. Jesús está hablando de un espacio espiritual donde lo más valioso se guarda. Ese lugar es tu conciencia, tu interior más íntimo, donde nadie puede entrar excepto tú y Dios. ¿Puedes imaginar el nivel de presión que enfrentaba Moisés? Detrás de él, el ejército más temido del planeta se acercaba con furia. Delante, un mar inmenso e intransitable. A su alrededor, millones de personas en pánico, desesperadas, señalándolo como culpable. ¿Y qué hizo él en ese momento límite? No gritó con la voz, sino con el alma.
Emitió un clamor mental tan profundo que el cielo no pudo ignorarlo. Un grito sin sonido que sacudió el mundo espiritual. Fue entonces cuando Dios le respondió con firmeza: «Ya escuché tu clamor. Ahora, actúa». Aquí se revela un principio que transformará tu entendimiento de la oración. Existe un tipo de súplica que no necesita pasar por la garganta, pero que retumba en el cielo con más potencia que cualquier sonido audible. Es el clamor silencioso del Espíritu. El grito mental que solo Dios puede oír y que Él honra. Moisés descubrió que cuando las palabras fallan, la mente puede levantar clamores que rompen barreras invisibles. Y ese gemido invisible fue tan poderoso que desencadenó el mayor milagro registrado en el Antiguo Testamento. El Mar Rojo se abrió. Murallas líquidas se formaron a los costados. El fondo del mar se volvió camino seco. Todo eso no fue producto de un discurso, sino de una oración sin voz. Pero, ¿por qué Moisés no oró en voz alta? Porque entendía algo que muchos líderes aún no comprenden. Hablar en voz alta en un momento así podría haber sembrado más dudas en un pueblo ya frágil. Los líderes sabios saben cuándo deben callar por fuera y clamar por dentro. Hay batallas que solo se ganan en el campo secreto de la mente para no debilitar la fe de quienes te rodean. Quizás tú también estás sosteniendo a tu familia, tu matrimonio o tu equipo con oraciones que nadie escucha, pero que el cielo registra. Romanos 8:26 lo afirma con poder: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Son oraciones que superan el lenguaje. Vibraciones del alma que solo el cielo puede interpretar. Destruyamos otra mentira: si tuvieras fe, orarías fuerte y sin dudar. Falso. Moisés tenía fe para ver abrirse el mar, pero su clamor fue interno, intenso y silencioso. A veces, la fe más genuina se expresa en el grito que no se escucha, pero que nace del corazón quebrantado que dice: «Señor, yo no puedo, solo tú». Una mujer me escribió un testimonio. Su hijo estaba en coma, entubado. Ella no podía pronunciar palabra en la sala de cuidados intensivos. Por 15 días permaneció al lado de su cama, orando en silencio con todas sus fuerzas mentales. En el día 16, el niño despertó pidiendo agua. Fue su propio mar rojo. Nadie oyó sus súplicas, excepto Dios. ¿Y tú, estás frente a tu mar? ¿Una situación imposible? ¿Un problema matrimonial que parece no tener salida? ¿Una crisis financiera que no sabes cómo enfrentar? ¿Un diagnóstico que te robó la paz? Entonces grita. Pero no con la boca. Grita con el alma. Clama en tu mente con la intensidad de quien no tiene más opciones. Hay una dimensión espiritual que solo se activa cuando decides gritar en silencio con toda tu alma. Ese tipo de oración es cruda, profunda y transformadora. Es cuando las lágrimas corren sin sonido, cuando el dolor no puede expresarse con frases, cuando tu espíritu se abre como un cántaro roto delante del Altísimo. Y ahí es donde los milagros empiezan. Declaro sobre tu vida: tu mar está por partirse. Tus pensamientos han llegado al cielo. Lo que parecía imposible está por abrirse camino. El mismo Dios que escuchó a Moisés escucha tu mente ahora. Grita dentro de ti: Dios, abre mi camino. No importa si estás llorando en silencio. Moisés también lo hizo. Pero después se levantó y vio lo imposible suceder. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. El Espíritu Santo te apartó para recibir esta verdad completa. Tú no eres alguien más en la multitud. Eres un guerrero oculto que acaba de descubrir su mayor arma, la oración mental. Hoy aprendiste lo que la religión nunca se atrevió a enseñarte. Que Ana engendró a Samuel con una oración sin voz. Que Nehemías cambió el destino de su nación con una oración de 3 segundos. Que Jesús reveló que el cuarto secreto está dentro de tu mente. Y que Moisés partió el mar con un grito silencioso. No es exageración, fuiste equipado para una nueva dimensión espiritual. El enemigo tiembla porque sabe que, a partir de hoy, puedes orar poderosamente las 24 horas del día, en cualquier lugar, sin que nadie pueda detenerte. Por eso, si esta revelación te liberó de la culpa, si entendiste que tu mente es un altar vivo, declara ahora mismo en los comentarios: soy un guerrero de oración mental.
Mi mente es mi templo. Esa frase no es un simple comentario. Es una declaración de guerra contra todo lo que te hizo creer que eras débil. Y no te quedes con esto solo para ti. ¿Sabes cuántos hijos de Dios están sufriendo en silencio porque creen que no pueden orar correctamente? Envíales este video. A la mujer en el hospital. Al joven que vive en un hogar donde no puede levantar su voz. Al hermano que trabaja en un ambiente hostil. Cada vez que compartes, estás soltando una cadena espiritual. Si aún no te suscribiste a este canal, ahora es el momento. No llegaste aquí por coincidencia. Toda semana compartimos mensajes que no escucharás en púlpitos tradicionales, pero que están respaldados por la palabra y por el Espíritu. Y quiero terminar con una acción poderosa. Ahora que sabes la verdad, haz tu primera oración mental con esta nueva conciencia. Cierra tus ojos. Entra en ese lugar secreto dentro de ti. Apaga el ruido. Cierra la puerta invisible de tu mente. Y presenta delante de Dios eso que nunca pudiste decir en voz alta, ese dolor antiguo, ese sueño imposible, ese deseo que te avergüenza. Derrámalo todo, sin pronunciar palabra. Muchos de ustedes, en este momento, están sintiendo algo que no pueden explicar. Otros están recibiendo claridad, dirección, consuelo. Algunos están llorando como no lo hacían hace años. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre estuvo ahí. Solo necesitabas liberarte de la mentira que te hacía sentir lejos. Ahora lo sabes, cada pensamiento puede ser una oración. Cada suspiro puede ser adoración. Cada clamor silencioso puede abrir mares. Nunca más serás el mismo. Declara en tu interior, soy un altar viviente. Mi mente es sagrada. Mis pensamientos son oraciones. Y el cielo me escucha. Quédate un momento más en esta atmósfera. Deja que el Espíritu consolide esta verdad en ti. Algunos verán visiones, otros recibirán confirmaciones. Pero todos saldrán transformados. Que la paz de Cristo, quien conoce cada uno de tus pensamientos antes de que tú mismo los formes, te acompañe hoy y siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Que tu mente nunca deje de arder con fuego santo. Gracias por haber permanecido hasta aquí. Tu presencia no pasó desapercibida. En un mundo donde todo compite por tu atención, elegiste dedicar estos minutos a tu alma, y eso dice mucho de ti. No eres común. Eres parte de una generación que busca profundidad, verdad y presencia divina en medio del ruido. Si esta palabra tocó tu espíritu, te invito a seguir este canal. Suscríbete y activa la campana para no perder ninguna de estas revelaciones. Cada semana, traemos enseñanzas que nacen en oración, para edificar tu fe y llevarte a nuevas dimensiones espirituales. También te animo a compartir este video con al menos una persona. Solo una. Porque a veces, una sola palabra puede cambiar el destino de un corazón cansado. Sé ese instrumento de Dios. Sé canal de liberación para alguien que necesita exactamente esto. Gracias por tu confianza, por tu tiempo y por tu hambre espiritual. Oro para que el fuego que hoy comenzó en tu interior nunca se apague. Que cada día descubras nuevas formas de orar, de adorar y de caminar con Dios, incluso en silencio. Nos reencontramos muy pronto, aquí mismo, en este espacio donde el Espíritu Santo sigue hablando. Que tu mente sea un altar vivo. Que tu vida sea una oración continua. Y que cada pensamiento tuyo sea una semilla de eternidad. Te abrazo con el amor de Cristo. Paz y fuego sobre tu casa. Hasta la próxima.